Les recordamos que sigue a la venta una porción de terreno de 33,000 metros cuadrados a $90 el metro en Punta Rusia de Puerto Plata. Aprovechen esta gran oportunidad de inversión inmobiliaria en Punta Rusia, una zona de desarrollo turístico. Llame a la señora Mari Carmen Ruiz al 809-350-7905 y pregúntele más detalles acerca de este terreno en Punta Rusia, Puerto Plata, 33,000 metros cuadrados a $90 el metro. Doctor. Bien, quisiéramos hacerle llegar al doctor Mena un bolígrafo que nos hace llegar Metalgas a nombre de la revista y de Metalgas. Gracias, doctor. Bien, la comida, la educación y la salud es el día a día de todo ser humano aquí en todas partes. Y nunca será suficiente hablar de lo más complejo de los tres. Educación, padres, estudiantes y maestros. Comida, producción, precios, productor y consumidor. Pero salud es complicado y nunca será suficiente hablar con el doctor Mena, que representa aparentemente un sector de salud, pero dentro de ese sector de salud hay algunos elementos que nunca será suficiente hablar de ellos, como por ejemplo la clínica, el médico, las enfermeras, los costos, los impuestos. Estoy hablando de salud privada, pero la misma salud privada, estatal, seguridad social, son muchos problemas, y esa es la palabra, muchos problemas, y cada uno de esos sectores tiene una subdivisión. La misma clase médica. Usted no puede decir que los médicos son el colegio médico. ¿A quién se le ocurre pensar que el colegio médico representa a MedicalNet? A nadie. O a una clínica privada. ¿A quién se le ocurre pensar que un médico residente que está en un hospital haciendo o una residencia o una especialidad o una pasantía es lo mismo de un médico que tenga una clínica privada contratado para hacer medicina de emergencia, en emergencia o en cuidados intensivos? No es lo mismo. Entonces, hace unos días conversamos con uno de los médicos que están, médicos que ejercieron y que hoy son funcionarios del sistema de salud. Y yo le pregunté a dos de ellos, dime una cosa, si tú fueras a ejercer después de la experiencia que has tenido en el Estado me refiero, uno de salud pública y el otro de la seguridad social, ¿tú abrirías una clínica o un centro de atención primaria en República Dominicana? Me dice uno de ellos, definitivamente. Definitivamente. ¿Y por qué definitivamente? Dice, porque los problemas que hay en esos sectores se deben a una mala administración de los médicos que no entienden que la administración hospitalaria es otra cosa, ni siquiera otra especialidad, es otra cosa. Cuando me dice eso, digo yo, voy a volver a llamar al doctor Mena para que venga a echarme gota en los ojos, porque el doctor Mena tiene una serie de afirmaciones que hace regularmente. Por ejemplo, es difícil
que una clínica privada compita con el Estado? ¿Cuáles son los centros más importantes de salud? El HOMS, una Unión Médica, Sedimat, Secanot y la Plaza de la Salud. Es así, pero yo pregunto, ¿puede la clínica Gómez Patiño o la clínica Abreu o el Centro de Obstetricia y Ginecología competir con la Plaza de la Salud? No, porque primero en la Plaza de la Salud no pagan impuestos. Segundo, en la Plaza de la Salud hay un subsidio estatal mensual. Ni siquiera puede competir con Cruz y Minián, que hace una medicina totalmente atípica. Entonces yo le quiero preguntar al doctor si realmente, y como decía el doctor Hanna antes, la medicina no tiene precio, pero tiene un costo. Y yo le pregunto, doctor Mena, ¿realmente la medicina privada en clínicas privadas es un negocio? Saludos, buenos días. Gracias por la invitación. Su introducción fue genial, porque ciertamente las instituciones que usted termina de mencionar tienen un privilegio marcado y lo tienen doble, en el sentido de que primero comenzó lo estatal. Yo no sé si usted recuerda que el Pela Antillana era una finca en el medio de la ciudad y se le dio esos terrenos para que se construyeran, se les regaló para que se construyeran esos terrenos. Y usted ha mencionado en este programa que para conseguir un metro en Gascue hay que pagar $1,000. $1,000. O sea, mire la desventaja cuando usted tiene una finca y tiene un solar, qué sé yo, de 1.500 metros, 2.000 metros. Mire la diferencia, comenzando por ahí. Uno solo. Un solo. Entonces, no solamente eso, sino que esas personas o esas instituciones que usted ha mencionado reciben ciertamente, a pesar de que le dan los solares, le permiten traer todo su equipo importado sin pagar impuestos también. Y de hecho, usted sabe muy bien que nosotros tenemos hablando del lenguaje del pueblo, una 45 en la cabeza con los impuestos. O sea, ellos tampoco tienen esa obligación. Y reafirmando lo que dice el doctor, yo tengo conocimiento de que a esas instituciones le suministran al año 500 y 600 millones de pesos, por ejemplo. O sea, que no estamos hablando de 2 centavos. Entonces, ¿cómo usted cree que nosotros podemos competir con instituciones como esa? No es posible. Y encima de eso, quizás lo que yo le voy a decir a usted no le guste, pero tenemos detrás de eso el capital financiero. Así como usted habla del precio de la tierra, la energía es otro problema. No, bueno, y déjeme decirle también, si usted me permite seguir, el capital financiero, por ejemplo, yo le digo la energía ahora, el capital financiero, por ejemplo, es el que decide todo lo que usted se imagina en salud. El banco. El banco, Sí, capital financiero, el banco. ¿Por qué? Porque usted conoce igual que yo todas las instituciones que han quebrado y que han desaparecido. Entonces nos dicen a nosotros, reafirmando lo que usted dice, que nosotros somos malos administradores. Pero ¿cómo puede un médico o un grupo de médicos continuar y hacerle frente desde el punto de vista financiero en esta situación, que no sea a través del capital financiero? Lo que eso va a conllevar entonces, y por eso le dije que quizá tenía un poco de diferencia con eso, es al monopolio. Sin mencionar los nombres, espérese, sin mencionar los nombres, siga e incluya que hay 4 grandes clínicas
bien conocidas en la capital, o que están en venta, o que están quebradas, Sí. o que tienen problemas financieros. Sí. ¿Es al capital financiero el origen del problema? Adiós, claro, porque inclusive, si usted se pone a ver, eso continúa. En estos últimos años, desde que entró la ley 8701 de la Seguridad Social, es que eso ha apretado y sigue apretando. E inclusive, aparentemente, la estatal, la que yo sé que tiene relaciones con ustedes, está llevando a eso. ¿Por qué? Porque paga menos, no cumple lo prometido, y eso hace que todas esas instituciones que aquí hemos mencionado o que no queremos mencionar desaparezcan. Entonces, se está contribuyendo a que la salud se constituya en un monopolio para ese capital financiero, decir, ordenar y mandar lo que se haga en salud. O sea, no somos nosotros los que decimos eso. Inclusive, argumentando más de lo que decía el doctor Jacín, porque relacionó muchos aspectos de esa situación. Los mismos médicos, el mismo colegio médico, que tiene eso. Las clínicas privadas todavía, de los médicos que están en el colegio médico, tienen como 20,000 trabajando en nosotros. O sea, y ustedes también saben, como decía el doctor, que los que están en la residencia en el hospital, los que están aprendiendo, están haciendo eso, pero eso es la clínica, eso es lo que se quiere. O sea, realmente es una cuestión económica, que es una expresión política que eso pasa, y lo están dirigiendo de esa manera. Y el que no lo quiera ver de esa manera, o no lo entienda de esa manera, debería de estudiarlo, debería ver y señalar la cosa objetivamente, sin parcialización, si es posible, sin parcialización, y ver realmente que las clínicas, sus días, si siguen como están contados. ¿Qué porcentaje de la demanda de salud es atendida en los hospitales y clínicas privadas? Aproximadamente. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Más o menos. Nosotros tenemos 4.5 millones más o menos, y este país tiene 10 millones más o menos, por eso le digo. ¿Tenemos atención médica de calidad garantizada? No, usted sabe que no. No. Me estoy refiriendo a las clínicas privadas. Bueno, depende de la situación, porque recuérdese que no es lo mismo, y tengo que hacer referencia a la introducción del doctor así. No es lo mismo la medicina que se practica en Santiago ni en Santo Domingo que en el resto del país. No igual. Independientemente que yo quiera o no. Y no estoy menospreciando los pacientes en una clínica de Montecristi ni de una de La Jabón. Eso no Entonces la demanda es suficiente y se supone que la actividad debería ser más o menos rentable. ¿Qué es lo que impide entonces que las clínicas puedan funcionar con cierta holgura financiera? Aparte de, bueno, el doctor ya mencionó una serie de factores, pero ¿cómo se corrige eso? ¿Qué es lo que habría que hacer para garantizar? Lo que pasa es, y a veces tengo que meterme, no ayudar a Mena, sino también colaborar, y es que cuando una clínica le factura a un paciente cuando va de alta, más del 50% de esa facturación no es de la clínica. Ese es el problema. Cuando un paciente le dice, usted tiene que pagar $1,000,000, ahí hay una cantidad. Dígale, doctor, dígale. Porque es que mucha gente entiende que cuando te dicen el depósito o el seguro, es un problema, y es que es un problema, pero no es de la clínica. Ustedes lo que son intermediarios. Precisamente ese enfoque que hace el doctor es así, porque nosotros tenemos muchos factores en contra. Por ejemplo, si va un paciente a una clínica y nosotros le hemos manifestado en este problema a la emergencia, tenemos que darle los servicios y evitar que se muera en la medida de lo posible. Y si el paciente no tiene nada, ¿qué no paga? Si hay un paciente intensivo
que de repente está autorizado por un seguro y hay que hacerle, usted no se imagina la cantidad de análisis y cosas que hay que hacerle a un paciente intensivo. Y además, si hay que intubarlo, si hay que ponerle un respirador, si hay que ponerle un médico ahí, solamente 24 horas, pero vea lo que son 7 días a la semana. Y fácilmente eso llega a $1.000.000 y cuando, o más. Y cuando el paciente se va, no tiene un chele. Eso, y yo sigo insistiendo en todo, porque el doctor Hassin, cuando hizo su introducción, hizo un genial mapa. Él decía también de la electricidad. Por ejemplo, usted sabe que además de eso, colaborando lo que dice el doctor, la energía eléctrica para la clínica ha sido un dolor, el cambio de la energía eléctrica para la clínica ha sido un dolor de cabeza terrible. Yo conozco instituciones que sin gancho, usted sabe, la población sabe lo que significa gancho. Energía eléctricamente hablando, no de política. Pagamos 20, 25 mil, 30 mil pesos. ¿Usted sabe cuánto pagan ahora? 3 millones. Sí, pero doctor, dígale, porque a veces los bomberos no se pisan la manguera. El problema es que cuando un paciente le dan una factura, dice, medicamento, la clínica no es el dueño del laboratorio que fabrica, ellos tienen que comprar ese medicamento. Y pagarlo. Y los que se usaron en una sutura, en seguridad social hay un problema ahora mismo, que las ARS está pagando por una emergencia un precio de 500 pesos, por ejemplo, pero un cosita de hilo nada más, del hilo, vale más de 500 pesos. Entonces, hay una serie de contradicciones. Cuando se ponen cirugía, es el cirujano, no es la clínica, es un profesional, le pone anestesia, le pone laboratorio, todas esas son cosas que son de afuera. Es decir, que la clínica casi es, lo que hace es un agente de retención, seguro, con otro problema. La factura eléctrica es de la clínica y cuando tiene que comprar un parqueo, ahora mismo un amigo mío le dijo, mira, el doctor Mena, nosotros tenemos un solar cerca de la clínica. Me dice el doctor Mena, lo necesitamos, pero 1.000 metros a $1.500. ¿Cómo él repone eso? Es decir, eso es algo que analizarlo. Y las tarifas, cuando dice, ¿por qué ellos no cogen subsidiados? No es que no le dan, no es que no lo cogen, porque es imposible. Doctor. Pero fíjese usted también, nosotros no solamente tenemos problemas con los subsidiarios. En la actualidad, ustedes se recordarán que hace, vamos a decir, 5 o 6 meses que se llegó a un acuerdo, porque la inflación en salud, que es diferente a la inflación general de la población, fue en salud de 108%. No de nosotros, eso es del Banco Central lo que estamos hablando. Y después de muchas reuniones, muchos pleitos y ese tipo de cosas que suceden con las diferentes instituciones y la intervención del Estado también, se llegó a un acuerdo de que nos iban a pagar un aumento de un 25%, porque nosotros entendíamos precisamente que no había manera que ese 109%, 108% se cumpliera. Bien. Todavía estamos peleando para que eso se cumpla, no se ha podido cumplir y nosotros tuvimos que aceptar el aumento salarial. Y recuérdense que el aumento salarial es entre comillas para nosotros en general, porque dice que es el sueldo básico. Usted sabe que es mentira eso, porque usted no puede poner a una enfermera a ganar, sin que yo esté discriminando, que gane igual que el de seguridad, ni puede poner al que gane igual el camillero, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros solamente se nos ajustó
en un 15% de las ARS privadas, excepto la Universal, que sí cumplió, la única que ha cumplido, la Universal de Seguro. Después los otros no han cumplido. Llegó a un 15% y tenemos 4 o 5 meses luchando para ese 10%. Y hay otra que por eso yo le digo que la estatal, por ejemplo, que ni siquiera el 15% hizo. Nada más hizo el 7% y no hay manera de que nosotros logremos eso y tenemos 80,000 quejas. Y yo sé que aquí trabaja, hay un compañero de esa institución que tiene trabajo aquí. Pero esa es la realidad. Entonces, fíjese usted, a mí de vez en cuando me gusta usar el lenguaje del pueblo porque la población entienda. Las clínicas están como la arepa. Usted sabe cómo está la arepa, ¿verdad? Sí, candela por arriba y candela por abajo. Ajá, y por el medio también. Entonces, y eso da lugar a que si todas las clínicas siguen desapareciendo, quiebran y desaparezcan, que instituciones que se mencionaron aquí al inicio sean las que prevalezcan. Es elemental. O sea, no hay que ser economista ni hay que ser nada para saber, tener conocimiento general de lo que es la población. Se han vendido muchas clínicas. Es que nadie compra, nadie ha quebrado. Pero que había clínicas que habían cambiado de dueño, incluso por esa zona, por ahí, por el lado de la Independencia. ¿Tú te acuerdas de la Jara que decía con la prueba? Con la prueba. ¿Tú no te acuerdas de la Jara? Sí, la Jaraburgo. Pues mira, llamó el amigo de nosotros. Dígale al doctor Mena que el solar que él quiere para el parqueo, que él necesita para el parqueo, vale, se lo vamos a poner más barato, $1.700.000. Yo te pregunto, 100 millones de pesos, casi 100. ¿Cómo lo va una clínica a recuperar? ¿Y cómo puede un banco a buscar 100 millones para pagarlo como con parqueo? Eso no es posible. Eso no es posible. Simplemente eso no es posible. Sí, claro. Pero es necesario. Pero desde Pero luego, es necesario, desde es luego. indispensable. Sí, pero fíjese usted que nosotros hemos incluido en esos gastos, hemos adaptado y recientemente adquirimos un parqueo de un ex alto funcionario de la casa que estuvo ahí, que también tenemos problemas, porque resulta que por esa casa, por esa área, usted tiene hasta problemas para hacer los parqueos, porque no te permiten tumbar ese, eso usted no puede tumbar eso. Entonces tienen los carros, entonces no hay parqueo, es por todos los lados. Es una situación compleja y ciertamente va a pasar lo que pasa en Estados Unidos, que yo creo que eso es lo que viene. En Estados Unidos son compañías, contestando los dos funcionarios que le hicieron la sugerencia al doctor Jacín, son compañías, todas las que manejan la salud, compañías económicas, todas. La otra cara de la moneda, no pide. Plantéele al doctor Andeclip la otra cara de la moneda. Y es cuando las empresas, las ARS contributivas, ya tienen afiliadas clínicas ya por un acuerdo que tienen. Pero a pesar de ello tienen que estar arriba de las clínicas porque le ponen exceso de tratamientos, días de internamiento de más, cirugías innecesarias, análisis que no se necesitan, imágenes que están de más. Cuando ellos le dicen eso, que tienen que ir y decir, mire, y ese paciente debe estar de alta, ¿qué ustedes le dicen? Bueno, usted sabe precisamente que algunas de esas cosas son ciertas, de las que usted dice. Son ciertas. Sí, algunas son ciertas, pero la mayoría no. Y usted sabe que eso se usa fundamentalmente como una manera de financiamiento, que es otro problema económico que nosotros estamos diciendo. Fíjese, si un paciente va a una institución y se admite, porque el médico consideró que había que admitirlo, y le hacen un hemograma, como lo que la población conoce más, que todo el mundo sabe lo que es un hemograma, o la mayoría de la gente sabe lo que es un hemograma. Se le hace un hemograma. Pero cuando va el seguro social, lo que usted dice, el seguro, que no social, el seguro que va a hacer la verificación, dice, mira, pero ese paciente no había que hacer el hemograma.
Pero tú sabes para qué es eso. Eso hace que eso es un financiamiento real. Porque no solamente no te pagan el hemograma, ese no es el problema. El expediente entero. El resto de cosas que se usaron, los medicamentos que el doctor decía, el resto entonces eso está bloqueado. Eso está a que tú tienes derecho a retener eso 6 meses. Y entonces, y nosotros, cuando le vamos a pagar a los suplidores y a la energía eléctrica, ¿con qué le pagamos? Y cuando una clínica se ve obligada a construir unos consultorios adicionales con 2 fines. El primero es una cantidad de médicos que puedan referir sus pacientes a la clínica, pero la clínica es la dueña del proyecto. O que la clínica se convierta en una inmobiliaria. Te alquilo, te vendo y te cobro mensual por el parqueo o te cobro mensual por la energía. Es así también. Parte. En algunos casos. Sí, en algunos casos es parte. Hay una ¿Qué es inmobiliaria? Bueno, es que yo insisto y espero no ser tedioso con esa cosa, que por encima de la... Usted hizo 3 señalamientos hace un instante. Por encima de todo eso, predomina lo económico. Gústeme a mí o no me guste. Porque si usted va, y usted sabe eso muy bien como médico también, a una emergencia, y su vida depende de eso, ¿cómo nosotros compramos la solución? ¿Cómo nosotros compramos los bajantes? ¿Cómo nosotros compramos el aparato para darle el asunto de primeros auxilios con una descarga eléctrica, por ejemplo? Pero si es así, ¿por qué a veces se presenta a la oficina del director médico de un hospital o del administrador un grupo que dice, mire, nosotros queremos arrendarle la emergencia a este hospital? ¿Dónde está el negocio ahí? Porque hay empresas que tienen arrendamiento de emergencias. Porque ciertamente, recuérdese que hay un conjunto de actividades que son lo que mantienen la clínica. Usted muy bien sabe que un internamiento, cuando un paciente ocupa una habitación, lo que deja es pérdida. Sí. Entonces, la emergencia, el laboratorio y rayos X es lo que permite, porque la palabra, otra vez económica, subsidiar que la clínica pueda subsistir. Entonces, hay gente, por ejemplo, que quiere la emergencia, precisamente porque no tiene que internar, no tiene que comprar comida, no tiene que pagar energía eléctrica. Entonces la emergencia, la farmacia, el laboratorio y las imágenes deben de ser de la clínica. Si la clínica quiere sobrevivir, porque de otra manera no va a poder sobrevivir, porque esas instituciones son las que más o menos subsidian la clínica. Pero cada cosa de esa, doctor, cada cosa de esa tiene su problema. Por ejemplo, una clínica que ponga un laboratorio no puede competir con referencia, porque referencia tiene costos mucho más bajitos que la clínica. Ni ustedes tienen precio de reposición de equipos con imágenes. Una resonancia, ¿cuánto cuesta? ¿En cuántos años ustedes la No se lo que deje pérdida. ¿Es imposible? Sí, precisamente. Yo no sé cómo usted me va a... Mire, yo tengo más de 50 años practicando medicina, pero yo espero que usted no me vea a mí como solamente un asunto económico que quiere verlo. ¿Ese es otro acto económico, doctor? Enteramente, porque eso permite precisamente lo que yo le estaba diciendo hace un instante, es la actitud del monopolio. Las clínicas no pueden hacer eso, y por eso el monopolio domina y predomina y lleva eso al capital financiero. Lo que usted termina de decir es esa actitud, eso es clarísimo lo que está pasando con eso. Entonces, por eso es que la clínica está en una situación difícil, y si el sistema sigue como va y sigue apretando, los días de las clínicas están contados. Y la socialización de la medicina completa no es la solución. No hay posibilidad, por ejemplo, de que usted socialice la medicina sin un Estado socialista. Es un cuento chino que nosotros no nos lo tragamos tampoco. O
recorriendo de nuevo. Que el Estado asuma esa responsabilidad 100%. Sí, pero recuérdese que... Y que le garantice a los médicos. Sí, pero recuérdese que todo lo tobaca. ¿Ah? Recuérdese el refrán del pueblo, todo lo tobaca. Usted no puede vivir en un estado, en una medicina socialista en un país capitalista, porque eso no tiene sentido, y para nosotros, ¿qué ¿Y va a la pasar? seguridad social subsidiada es una forma de socialización? No, porque la sociedad social 8701 precisamente lo que está dando beneficio y lugar para que el monopolio siga y sea el que domine. No hay duda de esa cuestión, porque de lo contrario, recuérdese que hace 20 años atrás que tiene la seguridad social, todas las clínicas pequeñas han desaparecido, todas. ¿Existe la posibilidad remota de que el médico en ejercicio pleno tenga demasiado afán de lucro? Bueno, es que vivimos en una sociedad que eso es lo normal. Y Que eso exige mucho. No, que exige mucho y el médico también. Fíjese, el médico tiene educación médica, pero en sentido general su educación política es muy pobre. El médico cree que es una clase. El médico no es clase. El médico es un sector. La clase médica solo existe. Usted ve que dice en la clase médica eso no existe. Ellos no existe clase médica en ninguna parte del mundo. El médico pertenece al sector que ni siquiera es un grupo que es medio, que ni es proletario ni tampoco es capitalista. Sí, pero usted dijo algo lapidario que vamos a terminar. Pequeño cuando policía. usted dice, si las cosas siguen como van, el sector clínicas va a desaparecer. Sí. ¿Usted está consciente de eso? Pero que eso es lo que dice la práctica en estos 20 años, la mayoría de las clínicas en Santo Domingo, por Porque ejemplo. poco a poco hay muchas que están o vendiéndose o cerrando. Pero fíjese usted se recuerda, hágase una memoria así, lo que era la Duarte anteriormente, que habían 20 o 30 clínicas, no queda una, por ejemplo. Y si usted dobla por la Tunti Cáceres, también están quebradas o desaparecidas. Y por la Independencia, recuérdese que nosotros, la Independencia se llamaba el Wall Street de la medicina. Ahora ¿qué? Nada, han desaparecido la mayoría de las clínicas de la Independencia, apenas queda una o dos, si acaso se quedan. Y también esas clínicas están en manos del capital extranjero, también muchas de ellas, de las que quedan, que tienen facilidades que nosotros no tenemos. Todos esos préstamos y todas esas cosas que están haciendo, a nosotros no nos llegan. Vaya, usted no, pero cuando nosotros hace casi un año, recuérdese que aquí se habló en el programa de que a la clínica se habían decidido 2.000 millones de pesos para prestarla. Ajá, se le prestaron a 2 y a 3 porque le pedían hasta el acta de nacimiento de la gente para hacer los préstamos. Y sin embargo, eso eran 38 millones de dólares. Y a una sola institución, de la que usted mencionó anteriormente, le prestaron 47 millones de dólares. Y a nosotros, tal vez 1 o 2. Entonces, ¿qué significa ese tipo de cosas? El negocio que está en la esquina de ustedes, los vecinos de la iglesia de San Antonio, van más suave que la clínica. Oh, claro. Claro, porque eso sí van suaves. Eso tienen todo. La parroquia de San Antonio. Eso tienen todo. Inclusive tienen una ventaja porque el solar de frente se lo regalaron. Doctor, gracias. Yo creo que usted todos los días trae una cosa nueva. Yo no pensaba en la posibilidad de que el sector de clínica, si sigue como va, pues tiene, no desaparecer, pero tiene que buscar medidas de emergencia. O seguirán o el capital financiero reunido tiene que hacerlo porque definitivamente... Pero usted dio la solución en dos programas, doctor, que tenga las mismas condiciones de la competencia estatal. Sí, pero no la van a hacer. Bueno, ¿cómo no va a ser? ¿Por qué la clínica de la Avenida Independencia, las 3 o 4, no tiene las mismas condiciones de la Plaza de la Salud? Porque usted sabe que eso es dirigido de otro A sector. usted no se le ocurriría jamás ir al Servicio Nacional de Salud y decirle al AMA que le nombre 3 médicos, ¿verdad que no? No, pues eso no es posible. Pero ellos se los ponen a los hospitales, doctor. Sí, pero son cosas que le nombre 3 médicos. Sí. Hoy en Impuestos Internos dice que a los médicos hay que quitar, a la clínica hay que quitarle el pago de impuestos internos. Pero entonces nosotros vamos a caer en la misma situación que están nosotros, lo que estamos criticando. O sea que es una situación realmente complicada, que vamos a ver cómo se sigue desarrollando
Y lo que usted puede estar seguro es que nosotros vamos a seguir de alguna Y un manera. viajecito a Inglaterra o a Finlandia, a ver cómo ellos han mejorado esa situación. Depende, porque fíjense en la misma Europa, por ejemplo, España, a veces de mismo España, los dominicanos que están allá, quieren venir aquí a la República Pero en Dominicana. España hay problemas. Precisamente. Y en Francia también hay los mismos problemas. Y en Alemania, yo tengo familiares en Alemania que le han dado cita para 2 meses y 3 meses. ¿Qué usted me dice de eso? Entonces, el problema es eso, que inclusive la Unión Europea entera está teniendo su problema. O sea, la situación es esa. Bien. Económico, político y social que nos afecta a nosotros. Doctor, gracias. A ustedes. Doctor Mena.